Buenas tardes, soy Clara Gómez del Grupo 4 de Traductología y voy a hablar sobre la lectura de Amparo Hurtado Albir, Traducción y Traductología e Introducción a la Traductología. Hemos estructurado el trabajo en 6 puntos. Una introducción, definiciones de traducción y traductología, la traducción intersemiótica, interlingüística e intralingüística, la finalidad y las características de la traducción, los rasgos definitorios de la traducción, los 3 rasgos que aparecen en todas las definiciones que se hacen de traducción y la conclusión. En primer lugar, definir la traductología siempre ha sido muy difícil porque su falta de unanimidad se debe sobre todo a la gran cantidad de teorías que hay al respecto, por lo que habría que intentar buscar alguna forma de sistematización para poder establecer una definición clara al respecto. Nosotros vamos a centrarnos sobre todo pues, en la lectura de Albir. El término de traductología existen diferentes concepciones, tanto en inglés como en francés, como aparecen aquí. Nosotros, junto con Hurtado, nos centramos sobre todo en la que hace Holmes como un término más general que engloba la teoría, descripción y aplicación. Tenemos que centrarnos también en la adquisición del conocimiento experto, que puede ser tanto categórico como abstracto, con una amplia gama de conocimientos para poder realizar la traducción de manera correcta, tanto consciente como explicitable. Está organizado en unas estructuras más complejas y sobre todo debe ser aplicable para poder resolver los problemas de una manera adecuada y eficaz. Los componentes del conocimiento experto, según Anderson, pueden ser tanto declarativo como operativo. En el declarativo, en el saber qué, se trata, es más sencillo de verbalizar y la adquisición se produce por exposición, mientras que el saber cómo se produce de una manera mucho más automática. Y luego está el Wellington con el conocimiento explicativo, que se centra en saber por qué se traduce. Dreyfus y Dreyfus, estos hermanos, hacen una distinción que se centra en cinco estadios del conocimiento que van desde un conocimiento más pasivo a un conocimiento más activo. Primero está el novato, que aprende a reconocer estos hechos con sus rasgos predeterminados. Y se adquieren reglas para determinar sus acciones relacionadas con hechos y rasgos. El aprendiz avanzado aumenta la experiencia que tiene al respecto y su conocimiento, y tiene una mayor facilidad a la hora de identificar estos rasgos, pero sigue siendo un conocimiento más pasivo al respecto. Luego llegamos al conocimiento que se consideraría como apto, que tiene un procesamiento de la información más amplio y va tomando decisiones de forma más consciente. Desarrolla una toma de prioridades de una manera mucho más jerárquica. Luego está el perito y el experto, que ya se trata de un conocimiento activo. El perito toma las decisiones basándose en su experiencia personal y tiene una comprensión mucho más intuitiva, y el experto ya, que sería el grado más activo de conocimiento, que es que la
la intuición que tiene prioridad con respecto al conocimiento pasivo y desarrolla un pensamiento más crítico. Ahora nos centramos en las definiciones de traducción y traductología. Se hace una distinción en la que la traducción es el conocimiento más operativo, mientras que la traductología, como su nombre indica, es la propia ciencia que estudia la traducción. Según Jacobson, existen tres tipos de traducción: intersemiótica, interlingüística e intralingüística. La intralingüística es la cual por la que un signo verbal se traduce a otro de la misma lengua. La interlingüística es la que Jacobson considera como la que más se aproxima a la definición que nosotros consideramos de traducción, por la cual se traduce un signo verbal a otra lengua. Y luego está la intersemiótica o transmutación, que es la que consiste en traducir los signos a un sistema no verbal. También existen otros autores que se suman a las teorías que tenemos al respecto de la definición de traductología y traducción, que son Steiner y Albir. Según Steiner, la traducción intralingüística lo considera como cualquier acto de comunicación, como los cambios de registro. Considera que el pasar de un registro más elevado a un registro más bajo, eso ya simplemente se consideraría como una propia traducción. Mientras que Albir considera que hay otras prácticas discursivas que también se considerarían como traducción, como adaptaciones cinematográficas de obras, videojuegos. No obstante, tampoco se podría llamar propiamente traducción, sino lo llamarían más bien actividad traductora, por lo que nosotros consideramos que la traducción es el proceso lingüístico en la forma escrita. ¿Cuáles son las finalidades y las características de la traducción? Pues nos tenemos que fijar primero en por qué se traduce. En el mundo de la traducción es de vital importancia para que entre dos hablantes que no hablen la misma lengua, que se produzca una comunicación efectiva. Bellos no está de acuerdo de que la traducción sea necesaria en todos los casos, puesto que hay comunidades formadas por grupos con lenguas diferentes en los que la traducción no es necesaria para ellos, porque han utilizado una serie de estrategias, como por ejemplo poner una lengua en común, o pueblos que usan distintas lenguas, pueblos políglotas. No obstante, la traducción es necesaria cuando el marco geográfico es mayor, también por los fines de la comunicación. No es lo mismo traducir un texto publicitario que un texto jurídico, por ejemplo. Y también se centra sobre todo en la precisión y la especificidad. ¿Para qué se traduce? Como ya hemos mencionado anteriormente, se traduce para vencer esa barrera de incomunicación que puede llegar a surgir entre dos personas que no ejercen la comunicación de una forma efectiva. Como bien dice Bellos, hay que intentar generar un efecto en el destinatario similar al que se produce en el lector de la lengua original del texto original. Otros factores que influyen en la finalidad de la traducción son el contexto textual, las exigencias y orientaciones del cliente, así como a quien está destinado. Porque no es lo mismo traducir un texto publicitario que un texto jurídico. Como bien dice Baker, hay una diferencia entre el lenguaje y el lenguaje unido a los sentimientos. ¿Quién traduce? Según Albir, el traductor debe tener una serie de conocimientos y destrezas básicos. Aquí veremos que un traductor tiene que tener una serie de conocimientos que una persona bilingüe no tiene por qué tener, con lo cual, por mucho que se diga que una persona bilingüe puede ejercer la labor de un traductor,
vamos a comprobar cómo esto es incorrecto. Debe tener una competencia de comprensión de la lengua origen y de la lengua meta suficiente para poder para poder realizar una buena traducción. Debe tener un conocimiento activo y práctico de las lenguas y sobre todo conocimientos extralingüísticos tanto de la cultura de la lengua origen como de la lengua meta. Pero sí que hay unos elementos que comparten con el individuo que es bilingüe. No obstante, hay unas habilidades y unos conocimientos que son exclusivos del traductor y que marcan la gran diferencia, que es la habilidad de transferencia, los conocimientos instrumentales, como por ejemplo los medios informáticos, cómo está el mercado laboral, la documentación a la que puede tener acceso y las estrategias que tiene un traductor a la hora de resolver problemas que se le puedan llegar a plantear a lo largo de la labor que realiza. Y esto es lo que podríamos llamar la competencia traductora. ¿Para quién se traduce? Albir estipula que se traduce para cualquier individuo que sea desconocedor de la lengua o de la cultura del texto original, por lo cual aquí estaríamos ejerciendo de mediador interlingüístico. El traductor tiene que tener en cuenta ciertos conocimientos previos del destinatario, como la lengua origen, la cultura y el tema, sus expectativas y el interés que tiene por el texto original. Como dice Ortega y Gasset, por la sencilla razón de que la traducción no es la obra, sino un camino hacia la obra. Es una forma de adaptación del texto original. Los rasgos definitorios de la traducción tienen unos principios básicos que son la primacía de la comunicación y la adecuación a la lengua de llegada. Es decir, los medios lingüísticos hay que aprovecharlos para expresar la misma intención que en el texto original. La actualización textual, el sentido, es muy importante para intentar transmitir de una forma efectiva cuál es la intención del autor. La intervención del contexto, donde encontramos el contexto lingüístico, el contexto textual, el contexto situacional y el contexto sociohistórico. Así como los aspectos culturales y el destinatario de la traducción. Siempre hay que intentar mantener el sentido original y ayudarse de los elementos propios de la lectura. Por ejemplo, en la lectura de Albir nos encontramos con un ejemplo del cómic Astérix y Obélix, en el que aparece una canción popular francesa, y entonces aquí, al intentar resolver el problema de cómo traducir esto, nos centramos en el contexto sociohistórico, sobre todo, para intentar adaptarla al lector de la mejor manera posible para que entienda la intención del mensaje original. La importancia de la descripción textual y de la finalidad de la traducción tienen que ver sobre todo con la tipología del texto. En el proceso de traducción es necesario ajustarse a los rasgos propios de la tipología textual. Aquí, por ejemplo, encontramos un anuncio publicitario en el que hay que intentar analizar el efecto del mensaje, así como la adaptación al cliente. La traducción como un proceso mental. Dentro del proceso cognitivo encontramos 4 fases, que son la comprensión del texto original, la resolución de problemas lingüísticos y extralingüísticos de la lengua origen, tanto de la lengua meta, y la reformulación del texto en lengua meta según la finalidad.
La traducción como actividad entre lenguas. Según Mina y D'Alembert, traducir es pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la misma realidad. Se centra sobre todo en el acercamiento de estos dos sistemas lingüísticos. La traducción como actividad textual abandona el plano estrictamente lingüístico y se centra más en los factores contextuales, como la naturaleza del texto o la cohesión interna. Y la traducción como acto de comunicación, según Nida y Taber, la traducción consiste en reproducir mediante una equivalencia natural y exacta el mensaje de la lengua original en la lengua receptora. Se centra sobre todo en el contexto sociocultural y la adaptación al lector. En la traducción como proceso es en el que, según Steiner, es un modelo esquemático de la traducción, es el de un mensaje proveniente de una lengua fuente que pasa a través de una lengua receptora luego de haber sufrido un proceso de transformación. En el último punto, a lo largo de todas las definiciones que se han hecho de traducción, siempre hay tres elementos que se encuentran en común en todas estas definiciones, que son el acto de comunicación, la operación textual y la actividad cognitiva. El principal problema es esta diversidad de perspectivas. No obstante, estos tres rasgos se encuentran comunes en todas. El acto de comunicación. El acto de comunicación es el proceso de comunicación por el cual un mensaje llega a un receptor a través de un canal específico. Debido a la diversidad lingüística en el mundo, existe una imposibilidad de una interacción directa, por lo cual la traducción es necesaria para poder realizar dicho acto comunicativo. El traductor, a la hora de mediar en este proceso comunicativo, es tanto receptor como emisor del mensaje. Recibe el mensaje de la lengua origen y produce el mensaje en la lengua meta. La operación entre textos. La traducción es una actividad entre textos, es decir, se traduce un todo por un todo. Y por último, la actividad cognitiva, por la cual el traductor, que es el sujeto mediador junto con sus capacidades específicas, que son la competencia traductora, provoca que sea capaz de efectuar un proceso mental complejo, que es el que es la traducción. Como conclusión, tenemos esta definición que engloba de nuevo los tres rasgos que hemos comentado anteriormente, por la cual dice que la traducción es un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto y con una finalidad determinada. Por último, tenemos aquí la bibliografía básica. Esto es solo una parte que se encuentra más desarrollada en el trabajo escrito. Y esto es todo. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.